Para hablar de conciliación hemos contado... No se oye nada. Contamos con 4 profesionales con una amplia experiencia. En primer lugar, va a hablar la doctora Ana María Molinero Crespo, que es doctora en farmacia, es farmacéutica especialista en análisis clínico, tiene una cartera llena de máster, farmacéutica comunitaria en Fuenlabrada, tiene otra cartera llena de docencia y nos va a contar su experiencia desde el punto de vista de la necesidad, y junto con ella va a hablar Raquel Varas, también licenciada en farmacia, diplomada en estudios avanzados sobre farmacia asistencial, tiene numerosos estudios y aportaciones en todo lo que es atención farmacéutica. Ha estado 15 años trabajando en una oficina de farmacia y actualmente desde el año 2006 trabaja en el Consejo como farmacéutica de área de servicios asistenciales y es una persona que está implicada en todos aquellos proyectos que conlleven una mejora en la atención farmacéutica. Posteriormente, la doctora Virginia Saavedra nos hablará del punto de vista del hospital. Ella es farmacéutica hospitalaria, trabaja en el Hospital Puerta de Hierro y lleva desde hace varios años desarrollando un programa de conciliación, cosa bastante novedosa porque la cantidad de recursos que hay en los hospitales para esto es bastante limitada. Y por último, Imanol Monteagudo, que es licenciado en farmacia, presidente de la Asociación Europea de Estudiantes, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Álava, coordinador del Grupo de Seguridad de Pacientes, y es una persona que desde hace muchos años trabaja en conciliación y es con una amplísima experiencia. Y sin más, le cedo la palabra. Ana, por favor. ¿Hablo por este o...? Buenos días. Yo voy a compartir con mi compañera Raquel la ponencia que vamos a dar como miembros de Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. Y, bueno, hemos desarrollado todo lo que vamos a hablar con estos mensajes. En un primer momento yo les contaré mi experiencia personal en la farmacia comunitaria, cómo intentamos solucionar las cosas cuando tenemos que hacer una conciliación de pacientes que vienen o de hospital o de cualquier nivel. Hay cualquier paso entre distintos niveles, por qué es necesario que realmente haya un servicio que esté protocolizado y, bueno, y todo lo que se está haciendo hasta ahora y todo lo que se ha hecho hasta ahora para poder mejorar esta situación que yo voy a poner en un principio. Yo voy a empezar con 2 casos prácticos que los que estén trabajando en farmacia comunitaria les van a sonar, pero muy conocidos. Un sábado por la mañana, de pronto viene una clienta, usuaria, solicitando una dispensación de medicamentos con un informe de alta. Bueno, el informe de alta no se ve nada, pero yo lo voy a contar para que sepáis de qué va este informe. Es un paciente al que le acaban de someter a una operación y sale con un tratamiento al alta. Y el informe refiere que está tomando una medicación anterior que es una estatina, simvastatina, y un antihipertensivo, que es un enalapril de 5 miligramos. En el informe de alta, que es lo primero que ella me enseña, aparece una prescripción, entre comillas, porque es una prescripción, pero yo realmente no tengo una receta, en la cual el médico le dice que lo que debe tomar la persona para la cual esta señora que viene a la farmacia me viene a recoger la medicación, le tiene que transmitir a su vez al paciente lo que tiene que tomar y todo lo que yo le vaya a decir.
le prescribe Enantium, le prescribe Nolotil, le prescribe Adolonta y le prescribe Omeprazol. Vale. Y solamente me da una receta oficial. Me da una receta oficial de Adolonta. Bueno, ¿cómo me manejo yo en esta situación? Aparte de la dispensación habitual, tengo que saber para quién es, si lo sabe cómo tomar, todo el proceso de uso del medicamento. Bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues me dice, no, tengo también la tarjeta sanitaria y vamos a ver qué es lo que está puesto por mi médico de atención primaria. Cuando yo paso la tarjeta por mi programa de gestión, me aparece que el paciente lo que tiene prescrito es una pravastatina, no una simvastatina como aparecía al principio, y me aparece un captopril, no un enalapril como aparecía en el informe. Bueno, pues, ¿cómo puedo yo resolver esta situación? Hablando con la persona que viene. Afortunadamente, esta persona conoce a fondo la medicación que está tomando, me explica que, bueno, que en el informe aparecía una cosa porque habían ido anteriormente y se había quedado ahí marcado enalapril y se había quedado marcado la simvastatina, pero que realmente la medicación que está tomando es esta. Bueno, en un principio no veo que haya nada que me indique que no pueda dispensar lo que me están pidiendo y, bueno, el Adolonta tengo receta, lo demás no tengo receta y yo dispenso lo que veo. He solucionado como he podido la situación. Hablamos de un sábado por la mañana, paciente dado de alta al hospital. No me puedo poner en contacto con nadie porque es sábado y nadie me va a solucionar el problema. Este otro es otra paciente habitual de mi farmacia, una persona mayor, 86 años, que pasa 2 meses con cada hijo en distintas comunidades autónomas y además los hijos no se hablan entre sí. Entonces, estupendo, muy bien. Vale, pues aparece en mi farmacia el 4 de diciembre a las 7:30 de la tarde porque la han mandado con una ambulancia desde Extremadura, que es donde estaba, con el informe de alta y sin ningún tipo de medicación. La hija viene, dame lo que yo le tenga que dar a mi madre ahora mismo. Bueno, ¿qué le tengo que dar? Y me da el informe. La hija está totalmente asustada porque al alta el juicio diagnóstico ha sido que su madre ha sufrido un ictus y quiere la medicación porque lo necesita ya mismo. Bueno, tenemos una medicación en la cual está referida, que aparece, aquí no veis nada, pero está en la parte de la izquierda. La prescripción que tiene, entre otras cosas, pues bueno, nos habla que está tomando furosemida, que está tomando digoxina, está tomando Enconcord, está tomando Tranquimacin Retar, está tomando Reserflash de 15 miligramos, está tomando Deprax, está tomando Lorazepam, está tomando Nexium, simvastatina y Deltius mensual, casi nada. Pero claro, el tratamiento al alta no es ese tratamiento que está ahí referido. El tratamiento al alta es un Clesane de 60, es un Apixaban de 2,5 miligramos, se suspende el Sintrom, que se me había olvidado porque tampoco lo veo yo aquí bien, pero también tenía Sintrom. Dice, se suspende Sintrom y se suspende simvastatina y ponemos Apixaban y ponemos atorvastatina. Le añaden además Ferogradumet. Bueno, ¿qué más me tienes que contar? La digo yo. Y me dice, ya he ido al médico. He ido al médico de atención primaria de aquí, porque como pasa 2 meses en cada comunidad, tiene su ficha y me ha hecho estas recetas. Bueno, pues, primer problema.
El Sintrón se lo ha hecho, entiendo, ya no le hace falta, no hay ningún problema. La simvastatina ya no es necesaria porque le han cambiado la estatina. La mirtazapina, resulta que en el informe ponía que estaba tomando una mirtazapina de 15 miligramos y ahora es de 30. Lorazepam lírica de Pras está ok. Aparece amlodipino, que no estaba en la medicación habitual. La pregunto, ¿pero esto es que ya no lo tomaba? No, si mi madre siempre lo ha tomado, acuérdate, yo miro mi ficha de paciente y efectivamente el amlodipino lo estaba tomando siempre, pero claro, no estaba puesto en el informe en el cual el paciente había ingresado. Me falta también el Nexium, me falta el Enconcor, que yo no lo tenía en mi ficha, pero sí que aparece en el informe del médico. Bueno, pues, ¿qué hago? Aparte de la nueva medicación, que en un principio sería lo menos problemático. ¿Cómo resuelvo yo esta situación? Os recuerdo, es viernes por la tarde, 7:30, víspera del Puente de la Constitución y tengo que hablar con otra comunidad autónoma. Vale, y entre medias ya me dice, bueno, además me han dado también este informe de un médico privado al cual mi madre ha asistido porque la está tratando de distimia y me ha venido con esta información. Bueno, más o menos casi todo concuerda, pero aquí la mirtazapina me pone primero Reserflax 15 miligramos y luego está escrito mirtazapina 30 miligramos. Yo, claro, ante esta situación, imaginaros, es que no te puedo dispensar nada, ¿no? Es que me tienes que solucionar el tema. ¿Me lo tienes que solucionar tú? Ya, pero has estado con el médico de primaria, sí, pero esto es lo que me ha dado las recetas y no me ha dado más. Vale. Primero, hablo con el centro de primaria, contacto con el médico que le acaba de dar las recetas. Me dice que no tiene constancia de todo lo que le estoy contando y que lo único que efectivamente que tendrá que dejar de tomar Sintrón y que le cambie la simvastatina por la torvastatina y bueno, y que le adelante todo lo que le tenga que adelantar. Bueno, no es solución, sigo teniendo problemas. Tengo un amlodipino, tengo un Enconcor que no sé qué hacer con él. Bueno, pues tengo una mirtazapina y además aparece una paroxetina también en el informe de este médico. No tiene constancia el médico de mi comunidad autónoma. Vale. Llamo al hospital donde le acaban de dar el alta y les pregunto que realmente qué medicación es la que está tomando el paciente. Me dicen que ellos realmente no saben porque ellos no tienen la medicación cruzada con los centros de salud, que la señora vive en un pueblo pequeño y que ellos no han tenido acceso a la historia del paciente, pero que lo que ellos han puesto en el informe es lo que les ha dicho el hijo cuando han ingresado a la paciente. Que intente hablar con el centro de salud del pueblecito donde vive la señora. Llamo, viernes por la tarde, no hay nadie, no puedo solucionar el tema. Digo, bueno, voy a hablar con el psiquiatra privado. Bueno, pues estupendo. El psiquiatra privado me dice que sí, que evidentemente que él en su ficha tiene constancia de que está tomando amlodipino, que está tomando Enconcor y que rebajó la dosis de la mirtazapina de 30, la rebajó a 15 miligramos porque además introdujo la paroxetina. Vale, con toda la información que tengo, que me ha dado este otro médico, vuelvo a llamar al médico de primaria de Madrid y me dice, bien, telefónicamente, llevo 1 hora al teléfono para solucionar un paciente. Vale, acordamos que le dispense Seguril, la mirtazapina de 30, le dispense Lorazepam de 1, le dispense lírica, le dispense de Pras y amlodipino, que es lo que tengo receta, y todo lo que veis en rojo, como no tengo receta, se lo adelanto, que no hay ningún problema, que él se lo apunta ya en la ficha, que está solucionado, que lo ve todo coherente, porque si la paciente tiene una fibrilación auricular, perfectamente la medicación concuerda con lo que digan las guías y que se lo dispense todo. Bien, estupendo.
me voy de fiesta con mi equipo porque, claro, lo he hecho muy bien y estoy muy contenta, pero ¿realmente lo he hecho bien? ¿Lo he hecho como he podido? ¿Sé hacerlo? Creo que no. Ha sido mi intuición, mis ganas de solucionar el problema que tenía esa paciente, mis ganas de solucionarlo, pero ¿tengo algo protocolizado? ¿Hay algo que se esté haciendo? Prácticamente no estamos haciendo nada que esté documentado, que esté protocolizado en la farmacia comunitaria. Y creo que deberíamos hacerlo. Hay experiencias de cosas que se están haciendo. Os he traído algunos casos. Ya en el año 2012, en nuestro congreso de CEFAC, se presentó un caso de conciliación por una muy amiga mía, Lola Murillo, en el cual presentaba también un caso de conciliación al alta y también solucionaron el problema y lo solucionaron en la farmacia comunitaria. ¿Cómo lo hicieron? En contacto también telefónico con el médico, porque al pasar la tarjeta tampoco se solucionaba el problema, no se veía lo que había. También hay otros compañeros, esto es de un trabajo que se hizo en Huelva, en el cual había un montón de pacientes, en el cual se hacía la conciliación en la farmacia comunitaria y este estudio detectaba que había, en el 40% de los pacientes, había errores de conciliación de medicamentos entre niveles asistenciales. Bueno, algo se está documentando, algo se está haciendo. Nuestros compañeros de hospital van mucho más avanzados en este tema y muchas veces hacen conciliación al alta y la documentan. La farmacia también la hacemos, pero la documentamos mucho menos. Sin embargo, creo que tampoco están muy convencidos con lo que se está haciendo realmente. Luego os lo contarán. Nuestros farmacéuticos de primaria, exactamente lo mismo. Tampoco creo, están haciendo también cosas, pero también falta que se haga algo más. Y sobre todo, yo creo que viendo que lo que falta es que todos estemos en el mismo pool y que todos hagamos las cosas de la misma manera. Experiencias internacionales hay muchísimas. Este es un artículo que acaba de salir ahora en el mes de febrero, que es una revisión sistemática de 17 estudios con 21.342 pacientes, es decir, hay mucho que se ha revisado y ya nos dice, las conclusiones que saca es que se reducen cuando se hace conciliación, esto es en hospital, se reducen un 67%, un 28% y un 19% las reacciones adversas, las visitas a urgencias y los reingresos en hospital. Estudios internacionales con farmacia comunitaria también se acaba de presentar ahora en febrero, en el 2016, PUGAT, y también en un estudio con casos control en el cual se hacía conciliación y no se hacía conciliación, vemos que los errores que se detectaban, si había conciliación, pues solamente lo que era al instaurar un nuevo medicamento estaban reducidos, si había que quitar un nuevo medicamento también se reducía significativamente, en cuanto a la modificación de la dosis lo mismo, en problemas de automedicación, en cambio de estrategia terapéutica, en cambio de dosis, en duración de tratamiento. Esto son datos y ahí están y con bastantes pacientes y hechos entre farmacéuticos comunitarios, farmacéuticos de hospital y todo documentado. Además, este mismo estudio nos dice que entre la conciliación y la comunicación que ha tenido este farmacéutico con el farmacéutico de hospital ha sido solamente entre unos 20 minutos. Acordaros, yo había tardado 1 hora en solucionar el tema a golpe de teléfono. Esto es una comunicación entre los profesionales, algo que creo que es completamente necesario. ¿Es necesario? Y os pongo aquí, claro que es necesario. La primera causa de acontecimientos adversos se deben a los medicamentos, estudios publicados.
Todas las estrategias y todas las políticas hablan de la seguridad de los pacientes. La seguridad de los pacientes incluye el uso, mal uso o desuso de algunos medicamentos. Uno de los problemas de seguridad más habituales es la falta de información precisa y completa sobre los medicamentos que toman los pacientes. Todas las transiciones entre me voy al hospital, voy en distintas plantas de hospital, voy a casa, voy a la farmacia, voy a un centro sociosanitario, paso por los especialistas, ponen al paciente en situaciones de riesgo. En situación de riesgo por el mal uso o no uso de los medicamentos. La farmacia está en una posición inmejorable para poder hacer conciliación. Acordaros, siempre decimos, muchas veces somos el primer sanitario que ve un paciente, pero acordaros también que también es, a lo mejor incluso más importante, es que somos el último profesional sanitario al que ve el paciente cuando se va a su casa con los medicamentos. Tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que jugar una baza con ese poder. Hay que hacer un servicio profesional farmacéutico de conciliación. No podemos hacer las cosas cada uno como queramos, tenemos que hacerlo como se hace un servicio, con protocolos, con objetivos, con un documento de especificaciones. Y ahora me diréis, ¿qué es un servicio profesional farmacéutico? Bueno, pues os voy a leer la definición consensuada en Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, que el año pasado llegamos al consenso diciendo que un servicio profesional farmacéutico son aquellas actividades sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para la prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la salud de la población como de la de los destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios, desempeñando un papel activo en la optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos. Dichas actividades, alineadas con los objetivos generales del sistema, tienen entidad propia, definición, fines, procedimientos y sistemas de documentación, que permitan además su evaluación y retribución, garantizando la universalidad, continuidad y sostenibilidad. Creo que un servicio profesional farmacéutico en conciliación es completamente necesario para el paciente, para el sistema y para todos los farmacéuticos, incluidos en todas las categorías en las que estemos trabajando. Y ahora le voy a dar paso a mi compañera Raquel, que os va a contar más sobre el servicio de conciliación farmacéutica. Gracias. Como os ha explicado Ana, desde Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria teníamos claro que es importante y estamos comprometidos porque el avance de la farmacia comunitaria sea hacia servicios profesionales. La clave de los servicios profesionales fundamentalmente es el enfoque asistencial. ¿Y esto qué significa? Que nos preocupamos de los pacientes que necesitan y utilizan medicamentos, pero fundamentalmente de los resultados de la farmacoterapia. En esto, y según vas hablando con otros compañeros, parece que estamos todos los agentes sanitarios. Sin embargo, como os ha explicado Ana, en cuanto a la conciliación de la medicación, algo se hace a nivel de primaria y de hospital, porque es un servicio que tienen definido y procedimentado desde hace años. Si bien no es la tónica general, no en todos los hospitales se hace conciliación al ingreso ni al alta y, por supuesto, tampoco en primaria. Pero es verdad que ellos lo tienen muchísimo más definido y tienen sistemas para registrarlo porque utilizan los mismos sistemas de comunicación. Algo que en la farmacia comunitaria no está porque no existe. Es verdad que como muchas veces hemos dicho de otros servicios, se ha hecho toda la vida, pero ni procedimentado ni registrado. Por lo tanto, tenemos que intentar, en colaboración con otros compañeros farmacéuticos de otros niveles asistenciales y, por supuesto, en coordinación con el equipo multidisciplinar de salud que trata al paciente, que es el mismo paciente para todos, hay que intentar coordinarse. En este mismo sentido,
Uno de los objetivos declarados en 2014 por la profesión farmacéutica a nivel institucional era que era necesario impulsar la colaboración y la coordinación de farmacéuticos en distintos niveles y con el resto del equipo sanitario, fundamentalmente por mejorar la salud del paciente y la eficiencia del sistema sanitario. Con esto, y teniendo claro que los servicios profesionales farmacéuticos son ahora mismo una innovación, puesto que estamos trabajando en ellos para demostrar su impacto y posibilitar su implantación sostenible, desde Foro empezamos a trabajar en cada uno de los procesos que hay que llevar a cabo para que al final el servicio de conciliación de la medicación al alta de pacientes del hospital en la farmacia comunitaria sea un éxito. ¿Y qué empezamos a hacer? Primero, a discutir cuál podría ser la mejor definición que hiciera entender lo que la farmacia comunitaria debe hacer con un paciente que sale al alta desde un hospital y que va en un tránsito que no sabemos muy bien si es a su casa, si es a un sociosanitario o a dónde es, pero sí que pasa por la farmacia, para a continuación procedimentar las situaciones que más habitualmente se producen y al final hacer una pequeña investigación para demostrar que todo lo que se estaba pensando desde el punto de vista teórico tenía una clara consecuencia. Lo primero que definimos, de acuerdo con la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, fue qué significaba el servicio. Y realmente lo único que hay que hacer es una comparación de la lista de los medicamentos que tiene el paciente antes y después de un tránsito entre niveles asistenciales. Verificar si existe algo que no se corresponde, que denominamos discrepancias, y ponerlo en comunicación para resolver esta situación. De esta manera, lo que concretamos fueron claramente 3 pasos. 1. Información. El farmacéutico comunitario necesitaba saber qué listado de medicamentos tenía el paciente antes de ver el informe que viene de urgencias o de un ingreso. Lo segundo, comparar, ser capaz de comparar, como antes ha hecho Ana, los listados de medicamento, incidir en aquello que no es de recibo, que hay algo que nos choca, que denominamos, como os he dicho, discrepancia, para buscar una solución, pero una solución que requiere coordinación y comunicación. Por lo tanto, 4 serán los primeros hándicaps que nos pusimos a trabajar. El primero, diseñar herramientas que sirvieran como procedimientos de trabajo al farmacéutico comunitario, posibilitándolo que lo hiciera de forma procedimentada, sistematizada y registrada. Lo segundo, impulsar los sistemas de comunicación. Es muy complicado y mucho más a nivel nacional los sistemas de intentar buscar el mejor sistema que permita que los diferentes niveles asistenciales se comuniquen. Fijaros que ahora hay un proyecto muy bonito que está llevando a cabo el Colegio de Álava, que ahora os contará Imanol, en el que están dentro de un sistema de los Akidecha, de su sistema sanitario. El intentar llevar esto a nivel nacional para que las farmacias comunitarias comuniquen con primaria y con especializada es bastante complejo, pero hay que intentarlo. Y, por supuesto, intentar demostrar mediante un estudio de aplicabilidad que esto se puede llevar. Por eso nos pusimos en 2 situaciones. Ya sé que no veis el procedimiento, pero tenemos 2 procedimientos. Uno, cuando en el hospital no se interviene, el paciente o quien va a buscar la medicación llega a la farmacia con un informe de alta y nosotros, en las provincias donde hay recetas electrónicas, podemos ver, como os ha explicado Ana, la medicación que tenía antes el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? De forma procedimentada, ver si existen discrepancias, ver con quién nos comunicamos. A lo mejor nos tenemos que poner en contacto directo con el hospital de donde acaba de salir, o a lo mejor es con primaria, porque somos un agente intermedio. Y tenemos el caso contrario. Hay compañeros en el hospital que ya están conciliando a pacientes que salen con la medicación muy clara, perfectamente estructurada,
y en el que la farmacia comunitaria lo único que puede hacer es darle un feedback del trabajo que ha hecho en el hospital. Lo que los farmacéuticos, nuestros compañeros de hospital, nos han pedido es que realmente les podamos informar al tiempo, a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, de ese paciente que ha sido su paciente, que le han conciliado, que han trabajado con él y que no saben lo que va a pasar con él a no ser que tengan un nuevo reingreso. Para ellos, la farmacia comunitaria es ese punto de comunicación y de relación con la vida que lleva el paciente fuera del hospital. Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, sabéis que es un grupo de instituciones que trabajan a favor de la actualización, del impulso de una farmacia comunitaria más profesional y sostenible, además de asistencial. Sin embargo, no tiene ningún carácter jurídico. Por eso, desde el Consejo se pensó que lo mejor era crear ese estudio piloto de investigación utilizando o contando, por supuesto, con todas las personas que habían estado trabajando hasta ese momento, pero impulsándolo desde el Consejo. Para esto, además, se contó con la Universidad de Salamanca como eje vertebrador. ¿Cuál es el objetivo de Concilia Medicamentos, que es como se llama el estudio de investigación? Pues desarrollar un proyecto en el que se vea que realmente la conciliación de la medicación en la farmacia comunitaria es un servicio profesional, se puede hacer y que las herramientas que estamos desarrollando cumplen con lo que se espera de ellas. ¿Dónde se va a llevar? Pues ha habido mucho baile de provincias que han estado con interés y que verdaderamente querían trabajar en este piloto de investigación de cara a un proyecto mucho más grande, el estudio principal a nivel nacional. Ahora mismo los colegios que están implicados son Salamanca, Asturias, Pontevedra y Granada, aunque contamos siempre con la colaboración del Colegio de Álava, porque desde el principio ha estado con nosotros contándonos su experiencia. El estudio va a ser un estudio observacional, prospectivo, sin grupo control, no aleatorizado y multicéntrico. Y además de contar con los 4 colegios, cuenta con entre 20 y 40 farmacias comunitarias, entre 5 y 10 por cada colegio, un servicio de hospital o un hospital local y un centro de salud, además de los pacientes que les den el alta hospitalaria en los 3 meses que se va a estar llevando a cabo este proyecto. Disponemos de herramientas tecnológicas tanto para el registro de los datos en un sistema que está securizado, tener en cuenta que estamos hablando de datos de pacientes de alto nivel de seguridad, hablamos de problemas de salud, de medicamentos, son pacientes que tienen que estar identificados para que la comunicación entre farmacéuticos de distintos ámbitos se pueda dar fácil y no estemos hablando del paciente X o Y. Y por ello todos tendremos que estar en un entorno seguro. De ahí que el sistema de comunicación que se está buscando va a ser a nivel provincial y todo con claves y contraseñas seguras y particulares. Nadie va a poder entrar en el sistema del otro. Lo primero que hizo Foro fue, y por eso os lo hemos dado, publicar el acuerdo que había llegado sobre la definición y las búsquedas que estaba realizando para poder llevar a cabo este servicio, y queremos empezar en mayo, esperemos que sí, para llevar al Congreso Nacional que hay en octubre los resultados de este proceso. Bien es cierto que podemos contar y contamos y damos el agradecimiento muy especial a CINFA, porque sin su apoyo tampoco se pueden llevar a cabo proyectos de esta envergadura. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como ya han comentado, yo soy farmacéutica de hospital, entonces voy a exponeros, digamos, cuál es nuestra experiencia en estos casi 5 años que llevamos realizando la conciliación de la medicación. Deciros que el Hospital Universitario Puerta de Hierro es un hospital de tercer nivel asistencial y tiene 613 camas de hospitalización, para que os hagáis una idea del tamaño de
digamos, de hospital. Bueno, no vamos a definir lo que es la conciliación de la medicación, pues ya las compañeras han dejado bastante claro de lo que se trata, pero sí que quería insistir en la finalidad que tiene este proceso, y es que es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho a la hora de que nuestros compañeros no lo vean, por así decirlo, como una amenaza. ¿Vale? Y es que la finalidad del proceso de conciliación es, o sobre todo no es, cuestionar toda decisión clínica o juzgar la práctica clínica del médico, sino que se trata de poder evitar aquellos errores de medicación que pudieran pasar inadvertidos. Bien, pues cuando se nos planteó la posibilidad de llevar a cabo este proyecto, en primer lugar quisimos respondernos a esta serie de preguntas. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer conciliación de la medicación? Bueno, pues en ese momento, en el año 2011, el por qué estaba claro. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos estableció la conciliación de la medicación como uno de los objetivos de calidad que debíamos cumplir los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Pero, no obstante, toda bibliografía pues establecía claramente cuáles eran los motivos para llevarla a cabo, y no eran otros que la disminución de errores de medicación que se había demostrado y la mejora en la continuidad asistencial de los pacientes, especialmente desde el punto de vista de la farmacoterapia. ¿Y quién debía realizarla? Bueno, pues estaba claro que debería ser alguien que tuviera el suficiente conocimiento y experiencia en el manejo de la medicación, pero no habría que olvidar que va a requerir de una actuación coordinada tanto del médico, del personal de enfermería y de los farmacéuticos. ¿Y cómo llevarla a cabo? Bueno, pues estaba claro que tampoco podíamos abarcar a la totalidad de los pacientes que atendemos diariamente en un hospital. Por ello, era necesaria realizar una selección de pacientes candidatos. Habitualmente, la mayoría de estudios o de iniciativas publicadas se centra en pacientes, bien por pacientes con una complejidad elevada de tratamiento o pacientes con una fragilidad especial, principalmente paciente anciano. Y con respecto a cuándo realizarla, nosotros se nos daban, los principales tránsitos asistenciales que íbamos a ver iban a ser ingreso y alta hospitalaria. Sin embargo, decidimos iniciar el proyecto en la fase de ingreso hospitalario, dado que de esa forma, en el momento de realizar el alta, ya llevaríamos mucho avanzado, como veremos posteriormente. ¿Y dónde realizarla? Pues se nos daban tres opciones. Realizarla en urgencias, donde es un lugar muy propicio para ello, dado que el paciente va a llegar en unas circunstancias que, a pesar de la posible comorbilidad que pueda tener, realmente el médico va a centrar su atención en la patología aguda, la cual ha sido motivo de ingreso del paciente. Por ello, muchas veces se deja de lado el tratamiento y todo lo que es la patología crónica que presenta este paciente. Por otro lado, también hay muchos estudios que se han realizado en servicios médicos, principalmente de geriatría y de medicina interna, pues por las características de los pacientes a los que atienden. Pero no hay que olvidar que los servicios quirúrgicos, también por las características, especialmente en cuanto a la formación que tienen estos médicos especialistas, es decir, la labor del farmacéutico es muy importante, dado que su formación en farmacoterapia pues, no es, en principio, desde nuestro punto de vista, la más deseada. Bien, pues teniendo claros estos conceptos, tuvimos que definir el circuito que íbamos a establecer. Y para ello, definimos cuáles eran los criterios de selección de los pacientes. En principio, íbamos a conciliar al ingreso todo paciente mayor de 75 años que ingresaba en el hospital tomando de forma crónica 6 o más principios activos diferentes, que eran pacientes institucionalizados, y quiero recalcar aquí que seleccionamos este tipo de pacientes, paciente institucionalizado, dado que en el área de influencia sanitaria de nuestro hospital tenemos en torno a 170 residencias de ancianos. De ahí que una proporción muy importante de pacientes que acudían a los servicios de urgencias eran pacientes institucionalizados. Y, como he dicho, accedían al hospital a través del servicio de urgencias. Por otro lado, cuando posteriormente, en el año 2013, nos planteamos realizar ingreso y alta hospitalaria, conciliación en ambos tránsitos, en este caso concretamos los pacientes que vamos a hacer ambos ámbitos a aquellos que eran mayores de 75 años, que ingresaban a cargo del servicio de traumatología y que se trataban de ingresos urgentes, es decir, también a través del servicio de urgencias, no eran programados. En este caso era independientemente de que tomaran 6 o más fármacos, era insignificante, y también no teníamos en cuenta si estaban institucionalizados o no. Bien, pues una vez que seleccionamos los pacientes, lo que hacemos en el día a día es, el siguiente paso sería obtener la historia farmacoterapéutica. Para ello, normalmente utilizamos dos fuentes de información.
En el caso del paciente que procede de su domicilio, utilizamos el Visor Horus. El Visor Horus es una plataforma web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde podemos ver toda la medicación que en principio el paciente tiene prescrita en atención primaria. En atención primaria y también en otros centros sanitarios de atención especializada. Bien, en el caso, como digo, del paciente que procede de su domicilio, utilizamos el Visor Horus como fuente primaria de información sobre la cual nos vamos a basar para hacerle la entrevista. Por otro lado, en el paciente de residencia, la principal fuente de información que vamos a utilizar va a ser el informe que nos va a proporcionar esta. Pero en cualquier caso, pues bueno, también muchas veces si disponemos de otros informes, pues se hace uso de ellos, o incluso en algunas ocasiones tenemos que comunicarnos con el médico de atención primaria. Bien, una vez que obtenemos y que conocemos ya, en principio, la mejor historia farmacoterapéutica que hemos podido obtener, realizamos el registro en la historia clínica del paciente, de forma que pueda estar disponible para otros profesionales sanitarios. Y en este punto, siempre vamos a informar de cuáles han sido las fuentes de información con las que hemos obtenido esa información, qué fecha o qué grado de actualización tiene la información, y si observamos ya algún tipo de mejora que se puede producir sobre ese tratamiento, se le indicamos para que el médico lo tenga en cuenta de cara al alta. Bien, por otro lado, ya pasaríamos lo que es hacer el análisis de discrepancias, siempre teniendo en cuenta cuál es el contexto clínico en el que se encuentra el paciente, es decir, desde un punto de vista clínico y analítico. Entonces, en el caso de la conciliación al ingreso, lo que vamos a hacer es comparar este tratamiento que hemos recogido, su historia farmacoterapéutica previa al ingreso, y el tratamiento que se ha prescrito y que está vigente en el momento del ingreso, cuando realizamos la conciliación. Mientras que, cuando conciliamos al alta, vamos a comparar el tratamiento previo al ingreso, la historia farmacoterapéutica que habíamos recogido, la última prescripción vigente que tiene en el momento de, digamos, cuando va a ser dado de alta, pero que todavía es una prescripción del ingreso hospitalario, y el tratamiento que el médico ha recomendado de cara al alta. Y ahora veremos un ejemplo para que podáis, para que se os aclare un poco más. Bueno, pues en cualquier caso, si vemos que existe algún tipo de discrepancia, deberemos aclararlo con el médico antes de continuar. En el caso de los pacientes que conciliamos al alta, con la información ya definitiva, lo que hacemos es elaborar, por un lado, una hoja de tratamiento, que es un esquema posológico para el paciente, indicándole además cuáles son las modificaciones que se han realizado durante el ingreso sobre su tratamiento previo y algunas recomendaciones de cara al alta hospitalaria. Al mismo tiempo se da información oral y también dejamos un informe de conciliación en la historia clínica electrónica del hospital, pero que es accesible por el médico de primaria a través de ese Visor Horus, como os había comentado. Bien, pues ahora vamos a pasar a ver algunos de los ejemplos que os comento. ¿Es posible que no veáis la información? Bueno, os cuento. Esta sería la nota de urgencias que recoge el médico en la anamnesis cuando llega el paciente a urgencias, y en este caso es un paciente que procede de su domicilio. El médico en este caso recoge un tratamiento habitual que especifica que está pendiente de confirmar, es decir, en el momento que lo registra no tiene claro que este sea el tratamiento definitivo, es decir, puede ser que la fuente de información fuera dudosa en ese momento, puede ser que fuera informes previos, pero no sabemos el grado de actualización de esa información. Y vuelve a recalcar que el tratamiento está pendiente de pautar y de confirmar. Bueno, aún así, el médico, claro, en algún momento tiene que realizar la prescripción con la información que tiene y realmente prescribe aquello que había recogido en la anamnesis. Prescribe omeprazol, digoxina, Atacant Plus, anlodipino y enoxaparina. Sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar la conciliación, lo que nos encontramos en el Visor Horus es esto. El paciente es verdad que venía anticoagulado, estaba con Sintrom y por eso le prescribieron la enoxaparina al ingreso. Es verdad que tomaba anlodipino y también tomaba candesartán hidroclorotiazida. Sin embargo, nos encontramos que el paciente también tiene recogido que toma carvedilol y, en principio, la digoxina que tenía recogido el médico habría finalizado en el año 2012. Esta información se corresponde además con la información que nos había proporcionado el familiar del paciente en la entrevista. Pero es que además encontramos un informe del año 2012, el último informe que tenía cardiología, donde claramente el cardiólogo indica que debe suspender el tratamiento con digoxina e iniciar carvedilol. Bien, pues volviendo otra vez a la prescripción que había activa, lo que detectamos es un error de comisión de digoxina, es decir, el médico había pautado digoxina porque pensaba que lo venía tomando, no porque fuera necesario en el momento del ingreso. Sin embargo, no había pautado carvedilol porque desconocía que el paciente lo estuviera tomando. En ese caso era un error de omisión. Es decir, no había ningún dato clínico, no había ninguna condición en ese momento para que el paciente no debiera llevar el carvedilol.
Entonces, bueno, ante estas dos discrepancias, nosotros se lo hicimos llegar al médico a través de una nota en la historia clínica electrónica, indicándoles exactamente el tratamiento que estaba recibiendo y que valorara esas dos discrepancias que habíamos observado. Bien. En este otro ejemplo, en este caso, es un paciente de residencia, este sería el tratamiento que venía recibiendo, y bueno, decir que realmente este no fue un paciente inicialmente candidato por nosotros, sino fue uno que nos solicitaron aparte, porque este era un paciente programado de traumatología, y era una mujer de 80 años que había ingresado en traumatología por una cirugía programada, y durante el transcurso de su ingreso había presentado una serie de complicaciones, entre ellas una fibrilación ventricular. Por ello, los médicos habían realizado una interconsulta a unidad de arritmias, y destacar que este paciente en su tratamiento habitual venía tomando citalopram, 10 miligramos al día. Bien, pues lo que nos encontramos en la prescripción no era citalopram, sino escitalopram. Es decir, ya ahí vemos el primer error, ¿vale? Puesto que las dosis además no son equivalentes. Pero es que además en la nota del evolutivo, del alta, digamos, posquirúrgica, los anestesistas refieren con respecto a esa fibrilación ventricular, dice, dado que la paciente se ha encontrado en tratamiento con fármacos como tiaprizal y amiodarona, la hipopotasemia y los hallazgos en electrocardiograma, consideramos que es bastante probable que la fibrilación ventricular sea un fenómeno de QT largo adquirido. Por tanto, recomendamos evitar la utilización de fármacos que prolonguen el QT y mantener niveles de potasio más elevados como primera medida. Bien, pues con esto y con la alerta que salió, que publicó la Agencia Española del Medicamento con respecto a la prolongación que puede producir tanto citalopram como escitalopram, nosotros, claro, no nos quedó otra que intervenir y por lo menos alertar al médico de que valorara el riesgo-beneficio del uso de este fármaco y dejarle claro que no eran equivalentes, digamos, la posología que había prescrito de escitalopram con respecto al citalopram que venía tomando el paciente. Bien. Por último, comentaros un ejemplo de conciliación al alta. ¿Vale? Este caso es también una paciente de traumatología y este sería el formulario que nosotros recogemos. Bueno, esta es la versión impresa que se vería. En este caso, habíamos recogido todo el tratamiento, las fuentes de información, la fecha del informe y nuestros teléfonos de contacto por si los médicos necesitan que les aclaremos algo. Y les especificamos que el paciente venía tomando un comprimido de Ameride al día. Sin embargo, durante el ingreso, la paciente presenta tendencia a la hipotensión y es necesario reducirle la dosis, por lo cual se prescribe medio comprimido al día. Sin embargo, en el momento del alta, nuestra compañera de medicina interna, os aclaro que aunque son pacientes de traumatología, todo paciente mayor de 75 años está en seguimiento por medicina interna para optimizarle de cara a la cirugía. Entonces, lo que es todo el tratamiento médico lo lleva al servicio de medicina interna. La parte quirúrgica la llevaría a traumatología. Entonces, la compañera de medicina interna deja sus recomendaciones de cara al alta y ella utiliza nuestro formulario como base del tratamiento que va a prescribir al alta. Sin embargo, ella, al ver que el paciente venía tomando un comprimido, es lo que le pauta, un comprimido de Ameride. Entonces, nosotros le advertimos. Durante el ingreso ha estado con dosis de medio comprimido, es decir, se le ha bajado porque estaba tendente a hipotensión. Realmente al alta queremos mantenerle con un comprimido entero. Entonces, ella advirtió del error que se trataba y nos confirmó que quería dejarle con medio comprimido al día. Asimismo, le indicamos que los últimos niveles analíticos, los últimos niveles séricos de potasio estaban en el límite inferior de la normalidad, con lo cual también era conveniente que el médico de primaria tuviera conocimiento de ello. Por ello, esta información en la hoja de tratamiento que le damos al paciente ya se corrigió la posología, se le indicó que la Ameride debía tomar medio comprimido al día y además al final de la hoja, que se le incluyen, como he dicho, las modificaciones que se realizan, se le especificó que vigilaran estrechamente los niveles, la tensión arterial, ya que durante el ingreso había tenido cifras tendentes a la hipotensión y había requerido disminuir la pauta posológica de Ameride a medio comprimido día. También se le incluyó una nota diciendo que se recomendaba vigilar los niveles séricos de potasio, ya que durante el ingreso había presentado niveles en el límite inferior de la normalidad. Bien. Pues aquí simplemente destacaros cuáles son los resultados que hemos venido teniendo en estos últimos años, que os hagáis una idea que venimos realizando en torno a la conciliación de unos 500 pacientes al año. En algunas ocasiones hemos realizado más, todo dependiendo de los recursos que hemos podido destinar a ello, y que venimos a evitar unos 200 errores de conciliación. Es decir, discrepancias son muchas más las que advertimos, pero errores como tal que el médico haya reconocido vienen siendo en torno a unos 200. No obstante, hay que decir que en este proceso de conciliación no solamente vamos a ver errores propios de la conciliación, sino otra serie de errores que van a ser independientes del tránsito asistencial. Entonces, por destacaros que en el año 2014 realizamos 754 intervenciones, tanto en ambos procesos, ingreso y alta, y 577 en el año 2015.
Y bueno, como todo proyecto, tiene una serie de limitaciones o barreras que nos hemos ido encontrando por el camino. Fundamentalmente, y yo creo también lo que han venido a transmitirnos nuestras compañeras, el problema de la fragmentación de la atención sanitaria y los problemas de los registros, o sea, de que no existan registros únicos en salud, pues es casi la piedra angular de todo esto y la principal barrera, lo que nos vamos a encontrar. Pero bueno, ya intentando salvar esos obstáculos, desde el punto de vista de nuestro proyecto y la metodología, lo que hemos visto es, por ejemplo, en la selección de pacientes, en ocasiones hemos seleccionado pacientes que posteriormente han sido trasladados a otros centros sanitarios, a otros hospitales. Con lo cual, en ocasiones invertimos un tiempo que al final, claro, le estamos perdiendo. O sea, estamos invirtiendo un tiempo que luego tú no vas a obtener resultados, no vas a acabar por intervenir en ese paciente. Por otro lado, en la obtención de la historia farmacoterapéutica, pues en ocasiones, siempre tenemos que solicitar el informe a la residencia, lo cual eso también supone una molestia a estos centros, porque habitualmente ellos cuando derivan al paciente le envían con un informe, pero es complicadísimo obtener ese informe en urgencias. Entonces, al final haces que la residencia lo envíe 2 veces. El grado de actualización de los informes no siempre es el más adecuado y luego en el caso de las entrevistas, pues hay veces que te tienes que desplazar 2 y 3 veces a ver al paciente. Lo primero, porque el paciente con mayor de 75 años muchas veces es difícil que te pueda proporcionar información, y porque hasta que puedes obtener información o de los familiares o cuidadores, pues eso hace que necesite múltiples visitas. Y con respecto a la conciliación al alta, es fundamental la coordinación entre los profesionales, dado que si no, o sea, es imposible realizarla. Entonces, bueno, al fin y al cabo estos aspectos metodológicos en lo que se traducen es en tiempo. Pero hay otra serie de limitaciones, como lo que comentaban nuestras compañeras, que sería la comunicación interniveles. Es muy difícil que nuestra intervención, o sea, nosotros no tenemos el feedback de si la información que transmitimos a atención primaria realmente les está llegando o no les está llegando. Nosotros estamos haciendo el trabajo, pero no sabes hasta qué punto realmente tiene respuesta por el otro lado. Entonces, bueno, intentamos que a través del paciente y a través de los familiares esta información pueda llegar tanto a otros centros de apoyo, a las farmacias comunitarias o a otros centros hospitalarios o el médico de atención primaria, pero no tenemos la certeza de que esto sea así. Y bueno, y existe una gran dificultad para que esto esté integrado, por lo menos en la Comunidad de Madrid, aunque se están haciendo cosas, pero hoy por hoy no es como quisiéramos. Y fundamentalmente la principal limitación va a ser la falta de apoyo institucional, es decir, en los hospitales hoy por hoy existe una escasez de recursos que hacen en muchos casos inabordable este tipo de proyectos. Y bueno, pues con todo esto, las conclusiones de nuestra experiencia serían las siguientes. La conciliación de la medicación se ha visto que es una herramienta útil y, de hecho, o sea, nosotros lo vemos en el día a día y es útil tanto para el médico como para el paciente. Ha demostrado claramente ser efectiva en la disminución de errores de medicación. Por otro lado, a nosotros, o sea, lo hemos visto también claramente, que ha facilitado la integración del farmacéutico en los equipos multidisciplinares. De hecho, se ha incrementado la visibilidad y el reconocimiento de nuestra labor por otros profesionales sanitarios. Sin embargo, hay que tener claro que la implementación de este tipo de estrategias supone mucho tiempo, esfuerzo, y es necesaria la continuidad para que también otros profesionales sanitarios valoren este tipo de iniciativas. De diferentes ámbitos: farmacia comunitaria, vía titulares, y adjuntos, farmacia hospitalaria, farmacia de atención primaria, que ha sido una pieza clave, investigadores, el CIM, etc. Objetivos: ¿qué hacemos dentro del grupo de seguridad del paciente? Sensibilizar a los profesionales, en este caso a nuestros propios compañeros, acerca de la seguridad del paciente, lo importante que es, elaborar guías y pautas al estilo de las buenas prácticas en farmacia que ha hecho el Consejo, implantar herramientas facilitadoras para la seguridad del paciente, la organización sanitaria integrada, que es como a los hospitales. Se ha creado recientemente en Álava, antes no existía. Bien, ¿qué hacemos en el grupo de seguridad del paciente? Unas cuantas cosas que hemos hecho. Hemos hecho un documento de buenas prácticas de dispensación en receta electrónica al estilo de las buenas prácticas de dispensación, pero enfocado concretamente a la red electrónica. La red electrónica ahora nos lo están vendiendo como que es el elemento que no va a permitir que haya errores de medicación, y la realidad no es tal. La realidad es que hay que trabajarla y que es una herramienta muy potente, pero que hay que darle un buen uso. Y para eso decimos una serie de pautas que nos parece que pueden ayudar a mejorar.
Formación a los colegiados, sensibilización, formación, la semana que viene tenemos un curso. Protocolos que he comentado aquí antes, protocolo de comunicación entre las farmacias y el centro de salud. Nos parecía básico, es decir, no puede ser que tengamos una herramienta potente, como decimos, la receta electrónica, que evite que el paciente tenga que ir a su centro de salud a por las recetas y cada vez que hay algo que no funcione bien le mandemos que vayan dando al laboratorio. Nos parecía que era un poco absurdo. No hay decisiones clínicas que se pueden tomar entre los dos. Entonces había que montar algún sistema. El sistema más conveniente debería ser la propia herramienta, pero hoy por hoy no existe, entonces metamos un protocolo que no se cargase de trabajo a los profesionales, de manera que no supuese una traba, sino que supuese una ayuda para ambas partes, importante para ambas partes. Es decir, en el centro de salud tiene que darse cuenta que esto es bueno para ellos, no solo que es bueno para nosotros, porque de otra manera no lo van a utilizar. Y ya después nos metimos de cabeza en el programa de conciliación de la medicación, porque nos parecía ambicioso, porque nos parecía importante, porque es una fuente importante de errores de medicación, y ahora os voy a poner casos reales. Os ha dicho Ana antes y yo traigo también un par de ellos, ¿no? Ejemplos reales, es tan real como efectivamente está también pasando en la farmacia, viernes por la tarde, esto siempre pasa el viernes por la tarde, cuando no puede recurrir a nadie. Una paciente viene de consultas externas de vascular con una receta eclesial, tiene unas piernas varicosas. Intervenimos, evidentemente no se dispensa en eclesiales, se informa a médico de atención primaria y el especialista. El especialista, por supuesto, da un salto, ¿no? Bueno, no se le da. Y el caso es que, como pronto, siendo generosos, no habría que ir al médico de atención primaria hasta el lunes. Digo siendo generosos porque muchas veces los pacientes, cuando están ingresados, sí que van después al médico de primaria. Pero si van a consulta externa y le ha puesto el especialista esto, pues toma y a correr, ¿no? Es decir, en muchos casos no tienen por qué ir, no sienten la necesidad de ir. Y eso es una transición asistencial, es decir, consulta externa. Que pueda haber errores de conciliación, y de hecho existe. Otro caso, no sé si veis el informe, probablemente no lo veáis bien, este no me encanta. Una persona que ingresa con un acceso perianal, bueno, antecedentes médicos, alérgica a la penicilina, a los AINES, a los picazolones y a los corticoides. Mira, talarí, me dicen acceso perianal, le hacemos un drenaje, le hacemos una escopia, tratamiento de alta. Lavado, está bien, enantio, nolotil y aguantino. Pues muy bien. Entonces las trabas hemos clavado. Es decir, es probable que luego alguna de esas alergias que ponen occidentales, ¿vale? Simplemente refería sobre el paciente y había sido que una vez que había tomado aguantino había dado descompensación. Pero bueno, para empezar, pues vamos bien, ¿no? Entonces, la conciliación, lo que se ha dicho antes, lo que buscamos es detectar discrepancias entre las medicaciones presentes en distintos niveles asistenciales que pueden ser, como he dicho, pueden ser urgencias, puede ser el ingreso, pueden ser consultas externas, puede ser una residencia. Tres tipos de discrepancias justificadas, pues es el cambio, es decir, el médico voluntariamente quiere cambiarle el sintrón al muscular, que se había comentado antes. Discrepancias justificadas, pero no documentadas, es decir, yo le quiero cambiar, pero no lo pongo en ningún sitio y hay que encontrar ese que lo quiero cambiar. Hay que saber si es verdad o no es verdad, y eso supone un trabajo. O discrepancias no justificadas, el error de conciliación, que potencialmente es un error puede conducir a un error de aplicación. Si se detecta, no, pero se detecta puede volver. Y como decía Virginia, lo importante es que al que nosotros nos referimos se dé cuenta de que no tratamos de fiscalizar, no tratamos de juzgar sus decisiones clínicas, sino de evitar los errores de la aplicación. El artículo que empezó con el tema de la salud del paciente empezaba diciendo error es humano. Y es sí, error es humano. No se equivocan las máquinas, no se equivocan, bueno, no se equivocan si metemos bien la información. O sea, eso es así y cuantos más ojos miremos, pues mejor. Se trata de estar todos en el mismo barco en virtud del paciente que sea en definitiva el destinatario, ¿no? Bien, decía que desde el grupo nos interesamos en este tema y sabemos que hay un programa existente que está coordinado entre el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Álava, que es el Hospital Provincial, el Servicio de Medicina Interna, al que luego se añadiría el Servicio de Cardiología del mismo hospital, y un centro de salud urbano, que
básicamente 50.000 personas, que es la esclerosis amartilla. Esto estaba implicado dentro de la Red PASCO. La Red PASCO es una iniciativa europea en favor de la atención al cuidado de los pacientes y de la seguridad del paciente, ¿vale? Por supuesto, como también se ha dicho antes, esto que estuviese implicado en la Red PASCO no quiere decir que la Unión Europea ni les diese dinero ni les diese personal. Por lo menos estaba dentro de él, ¿no? El protocolo que tenían ellos era el siguiente: el servicio de farmacia se encargaba de conciliar al ingreso al paciente. Habían intentado otros procedimientos, pero bueno, les encajaba este. Se encargaba de conciliar al ingreso, como decía Virginia, la conciliación, hacían un ingreso del paciente, veían el global, veían historias anteriores. Medicina interna, servicios médicos de medicina interna y de cardiología depuraban sus informes de alta y revisaban las medicaciones pautadas y previas, es decir, estaban al loro, si queréis la expresión, de lo que pautaban en función de lo que el paciente usaba y lo que el paciente le iban a poner de nuevo si se podía corresponder. Y era el médico de atención primaria el que conciliaba la alta. Es decir, el enfoque en este programa es distinto. El que concilia la alta es el médico de atención primaria y es al que nosotros nos vamos a tomar como referencia, ¿vale? Entonces nos llegamos ahí y nos decimos, vale, pues está muy bien, venís aquí. ¿Por qué venís? Venimos porque en muchos casos, viernes a la tarde, el médico, o sea, el paciente como muy pronto, hasta el lunes o el martes no se presenta ahí, ¿no? Es decir, como comentamos antes, si a ti te operan o a tu padre lo operan, tú te vas a la farmacia, te llevas el Bioxan, te llevas el Nolotil, te llevas el Paracetamol, te vas a tu casa y el lunes o el martes, cuando tu padre esté mejor, ya veremos si vamos al médico. Hasta entonces, bueno, ya pasa el fin de semana. Es decir, temporalmente tenemos ahí un esto importante. Pero aparte de eso, vale, ¿y qué queréis hacer, no? Vale, ¿qué hacemos? Entonces decimos, bueno, pues nosotros creo que podemos hacer tres cosas. Primero, como os he dicho, confrontar el informe de alta del paciente y cotejarlo con la electrónica. La electrónica en País Vasco, supongo que en otras comunidades también, tenemos una hoja de tratamiento en la que ves qué medicaciones están pautadas. No solo lo que tiene disponible para llevar, sino todo lo que está tomando. Lo que está tomando, incluso lo que ha dejado de tomar, lo que tiene pautado y que no haya llevado recientemente. Eso es importante porque sabes de manera que se toma, aunque no lo veas, pero no solo administrativamente, sino de manera clínica, ¿vale? Segundo, avisar al paciente que es el médico de atención primaria el que va a cronificar o no el tratamiento del especialista. Esto nos decían los propios internistas. Nosotros pautamos para 3 meses, por ejemplo, un tardiferón, el tardiferón se le acaba, va a la farmacia, no se lo da, y como no se lo da, pues no se lo toma, y ya está. Y la OMS ya hay, tiene que seguir tomando tardiferón, pero como no se lo da, en vez de se ha ocupado de decir que tiene que ponérselo, pues se deja de tomar. Y tercero, pedir que lleven los medicamentos no utilizados al SINRE para desecharlos bien y sobre todo para resolver. Es decir, si estaba antes tomando Sintron y ahora le ponen otro y tiene la caja de Sintron y tiene la punta de ir tomando siempre Sintron, pues tienes muchos boletos y lo tomas. El caso del Sintron es más especial porque estos pacientes ya sabéis que con el análisis pues lo tienen más en la cabeza, pero en el caso del omeprazol que le pasan al pantoprazol, pues si la caja azul se la tomaba siempre, pues tiene muchos boletos y le saca tomando la caja azul y la nueva. Vale, herramientas que les damos a las farmacias. Informe de alta del paciente, que lo lleva el paciente, que es verdad que hay veces que no lo trae, que lo tiene en el coche, que lo tiene su padre, pero pues ¿por qué? Porque es por el bien de tu padre, por el bien tuyo. La hoja de tratamiento, hemos dicho, que es accesible a través de receta electrónica. Una hoja informativa al ingreso del paciente, que luego comentaré qué es una hoja que se les da al paciente para que se informe de todo este programa. Un protocolo de actuación y un registro de actuaciones. Es decir, los registros son importantes. Si no hay registros, efectivamente parece que no se ha hecho nada. Y ya se tiró una hora con ese paciente por teléfono y nadie se lo va a agradecer, pues que ese paciente mucho en el mejor de los casos, pero bueno, hay que registrarlo, ¿no? El protocolo de comunicación entre la farmacia y el centro de salud que comentaba antes que ya habíamos desarrollado, es decir, para que pudiesen tener acceso fácil al centro de salud. El contacto directo con el servicio de farmacia del hospital, lo mismo, no sé qué hacer, de alguna manera puedo acceder al servicio de farmacia del hospital. Y el apoyo por parte del colegio del grupo de seguridad, información, tratamiento de los datos, clasificación, porque muchas veces no es fácil. Si esta discrepancia es justificada, no es justificada, pero lo importante es actuar con el paciente y luego ya veremos qué está pidiendo que le damos los datos. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que hacemos? El procedimiento de la farmacia es viene el paciente de alta, pedimos el informe de alta y lo confrontamos con la hoja de medicación de la receta electrónica, ¿vale? Con eso vemos lo que hay y
Vemos que está bien, vemos que está mal y rellenamos el formulario de registro. Lo importante es que este formulario de registro, aparte de guardar los datos, que es lo que decíamos, genera un informe que va al médico de atención primaria. De manera que el médico de atención primaria ve que ya lo hemos visto antes y ve que le estamos ayudando, que es lo que decíamos, ¿no? Si lo toma con una fiscalización, no tenemos nada que hacer. Si lo toma con una ayuda, pues vamos mejor, ¿no? Y si hay una discrepancia evidente, como decimos del Glexania y el síndrome, pedir información al centro de salud, al hospital, a quien sea. A mandar el informe de cabecera y que se acompañe. Segundo, indicarle que vaya al centro de salud para planificar y revisar el tratamiento. En muchas ocasiones lo que hacemos es directamente, espérate, yo por internet en un momento seguramente muchas comunicaciones se puede hacer, te cojo la cita y te vas mañana a las 11. Porque si le dices que lo tiene que hacer, pues igual se acuerda, igual no se acuerda, igual coge o no coge la cita. Pero si va con la cita, bueno, si va con la cita, pues probablemente lo use. Es un tratamiento. Y tercero, decirle que nos traiga la medicación retirada, es decir, esto no tiene que tomar, tráenos la caja, para que lo echemos adecuadamente y sobre todo lo que decíamos, para que no se lo tome. Este es un poco el informe, lo que veréis ahí, el registro del programa. Ahí datos del paciente, analizados y tipo de discrepancia que encontramos, motivo de la discrepancia y qué hacemos, ¿no? Y esto es lo que le llega al paciente. Recién hicimos un formulario en Word que había que mandar por correo electrónico y nos pareció que efectivamente los familiares se quejaban de que era un poco farragoso, mucho por ordenador, registra, no sé qué, lo manda tal. Entonces lo que hicimos fue un acceso web, accesible desde la web colegial, son los mismos, pero luego se genera, como decíamos, un resumen por PDF al que va al centro de salud y por tanto al médico de circulario del paciente y nos guarda los datos para los datos posibles. Resultados que obtuvimos. Al ingreso al servicio de farmacia se encontraron 2,41 discrepancias totales por paciente, que son muchas. Todas no tienen la misma relevancia clínica, ¿verdad? La reflexionalidad del síndrome, otras que hay muchos olvidos que no le han puesto a la de no sé qué, o los olvidos que no tienen la misma relevancia clínica, pero bueno, pues 41 son muchas. Y el 31% de ellas son no justificadas, al alta, 0,66 discrepancias totales por paciente. 3 de cada 4 pacientes tienen una discrepancia alta. Parece poco, pero de cada 4 que nos entran, 3 normal. Y la mitad de ellas no están justificadas. Dentro de las farmacias, tenemos 6 farmacias trabajando en ello. Hicimos 4 talleres conjuntos entre los médicos de atención primaria. Eso es importante para que, como decimos, para que el médico vea que le vamos a ayudar y cómo le vamos a ayudar. Tenemos 33 informes desde la farmacia y ya ves que las discrepancias no justificadas que tenemos con la misma línea, ¿no? Entre el 30 y el 50%, el 8,5% de ellas no son justificadas. Otros resultados que obtuvimos que a mí no me parecen un poco importantes, la mejora de la coordinación entre el centro de salud y las farmacias, es decir, el centro de salud ahora sabe qué hacemos. Y la primera vez que llegamos allí, nos dice la médica que era la jefa de ahí, nos dice, es que las farmacias tenéis que hablar con los pacientes. Estamos bien. Si me tienes que decir eso, pues empieza muy bueno. Ya no ven de esa manera, ¿no? Ya saben, oye, pues mira, me ha hecho un cambio, ¿no? La mejora de la coordinación del servicio de farmacia con las farmacias. Es decir, el servicio de farmacia, como nos apuntamos a esto, se prestó a qué? A decir, oye, no localizo al médico, tengo que localizar al especialista. Que está en quirófano, que está en consultas, que tiene guardia. Para involucrar al paciente, hemos comentado antes también la hoja de ingreso. La hoja de ingreso es una hoja que se dé en el hospital cuando el paciente ingresa, en la que hay varios mensajes, algunos de los cuales provienen de la farmacia. Como por ejemplo, traiga usted el informe de alta de la farmacia, porque es importante que lo podamos ver. Normalmente lo traen. Veréis ahí con el cuidador, que tiene un montón de papeles, saben qué hacer con ellos. Traigan usted que lo vamos a ver. Por lo menos enséñame la parte final, la parte del tratamiento. Mejora de los informes de alta de los servicios. Los informes de alta de medicina y cardiología han mejorado mucho. Ahora, bueno, mantengo esto, quito esto, pongo esto, y cambia mucho el asunto. Pero es que además los informes de alta de otros servicios también van mejorando. ¿Por qué? Porque los residentes cambian. Entonces, oye, yo he visto que ahí lo hace, ¿por qué no probemos a hacerlo de esta manera? Eso también va mejorando. Dificultades que hemos encontrado, pues bastantes.
Entre otras, detectamos altas, es decir, muchas veces no sabemos quién está de alta. Si le ves con el informe, sí, si le ves con medicación rara, sí, te lo dice también, pero no nos salta de ninguna manera. Es decir, si a ti te salta, por ejemplo, cuando pasas la tarjeta, ¡pum!, paciente de alta, ahí es más fácil, ya te tienes que fijar. Involucrar al paciente, que hemos comentado antes, porque un tercio de ellos acuden sin el informe de alta. Muchas veces sí que vienen con informe, pero muchos de ellos no vienen, se guardan porque no saben que podemos aportarles algo al respecto. Y que la comunicación tiene que ser a través de la red electrónica, es decir, probablemente en nuestra comunidad también, los distintos niveles asistenciales, salvo la farmacia comunitaria, se pueden comunicar, pueden tener mensajes que llegan de uno a otro, pero la farmacia comunitaria no. Y eso que nos lo vendieron desde el principio. Bueno, no tiene sentido, ¿no?, que el médico de especialista le pueda decir al de primaria o al de la enfermera y que no lo pueda ver cuando soy el ciudadano. Elementos facilitadores en el apoyo de la administración por parte de la OSI Araba. No esperamos que nos den recursos económicos ni que nos den recursos humanos, pero por lo menos el apoyo está bien, el reconocimiento. El apoyo a la acogida por el equipo PASCU, pues la gente que ya estaba nos acogió muy bien. Cuando le dijimos por qué teníamos que ir y qué podíamos hacer, nos dijo: perfecto, adelante, vamos a trabajar. El feedback recibido en las reuniones mensuales que se hacen, la motivación de los agentes implicados, es decir, cuanto mejor salen las cosas, más motivado está la gente que lo hace. La coordinación entre distintos niveles asistenciales, es decir, lo que comentábamos, cuando esto mejora, cuando los distintos niveles asistenciales se coordinan, el paciente está mejor. Y un poco las reflexiones que son compartidas por nosotros y por el equipo que estamos haciendo. La conciliación es una necesidad permanente y generalizada a todo el mundo y en todo momento. Porque es verdad que los frágiles son más frágiles y lo puede pasar, pero también es verdad que tenemos gente joven que no parece tan frágil y que toma mucha medicación, o que no toma mucha medicación, pero que con 3 tocadas que come siempre está mal y la estamos haciendo mal. Esta persona del síndrome era una persona mayor, pero no llevaba especial medicación, llevaba síntomas y un par de cosas más, pero llevaba síntomas y nadie reflexiona. La farmacia es un lugar óptimo, digo un lugar óptimo, porque no es el lugar solo, pero sí es un lugar óptimo para detectar y ayudar a mejorar la conciliación. El farmacéutico, lo he dicho antes, creo que ha sido, es el último profesional sanitario al inicio de un tratamiento. Es decir, antes de que empiece a tomar la medicación, ¿quién está? Pues está en la farmacia. Y eso es importante que hagamos en ese mensaje. Pero también es importante que nos lo veamos y que asumamos esa responsabilidad. Es decir, que si no lo hacemos, no lo estamos haciendo una dejación de funciones, ¿vale? No vale solo decirlo y decir nosotros somos muy importantes y luego no hacer nada al respecto. Si somos muy importantes, hay que darle al asunto, ¿no? Y la coordinación entre agencias especializadas, primaria y farmacia mejora la salud del paciente. Eso está claro, es lo que hemos dicho. Y un poco, pues, gracias a todos los que están en la red que nos han ayudado a llevar esto, y que está claro que tenemos muy claro que este es el camino y que no